cuando gusten. Ya hay más de 90 masterclass, creo que son 90 anuales en total que generamos al año, así que hay diversos temas. No, buenas noches a todos, saludos de Buenos Aires, Argentina, Santiago, Medellín, Colombia. Genial. Bueno, sí, buenas noches, chicos. Un agrado tenerlos por acá. Nosotros somos parte de Digital Más 500. Es una iniciativa que busca disminuir la brecha digital y tecnológica en Latinoamérica. Entonces, estamos todos los martes conectados acá con Scalab, donde, bueno, vemos distintos temas relacionados con el desarrollo de software, la programación y, bueno, los distintos procesos que involucran ciertas tecnologías, ¿no? Así que esta tarde, bueno, vamos a hablar en específico sobre temas de robotización y automatización. Vamos a entender mejor de qué se trata y cómo se puede aplicar. Y bueno, para eso tenemos a un súper invitado, ¿no? César, si quieres tú puedes hacer la introducción acá de nuestro invitado el día de hoy. Así es. Bueno, esta noche nos encontramos con nada más y nada menos que nuestro amigo Edison Pérez. Edison Pérez es socio director de Orbis Data, una empresa justamente que se especializa en procesos de robotización, entre otros servicios que, que tiene. Así que nada, yo creo que, bueno, dejo el pase acá para que se presente más bien. Mismo Edison, un gusto tenerte acá. Eh, Cuéntanos un Muchas poco gracias. cuéntanos un poco de ti y cómo nace de alguna manera Orbis Data o para entregar soluciones al mercado en las áreas que ustedes se especializan. Efectivamente, muchas gracias César, muchas gracias Claudio. Sí, efectivamente, yo soy uno de los dueños de Orbitata. Es una empresa que tiene 10 años en el mercado y nace pensando en cómo ayudar a sus clientes en mejorar sus posibilidades de negocio, en lograr sus objetivos de negocio, haciendo uso efectivo de las tecnologías de información. Y dentro de las tecnologías de información, hoy día uno de los pilares importantes de la transformación digital es todo el mundo de la robotización y en particular el RPA, que es lo que vamos a ver hoy día. Cuando Perfecto. tú me das el pase cuando empecemos, digamos, no sé si vamos a esperar un poco más No, o vamos a comencemos partir ya nomás. automáticamente. Comencemos, Edison. Perfecto, entonces voy a compartir la presentación. Perfecto. ¿Qué se Bueno, RPA? muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo efectivamente, como decía César, de dónde están. Veo gente de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de distintas partes. Y bueno, estas materias siempre son transversales y son desafíos que todos los países, en particular los de Latinoamérica, tenemos. Vamos a ver algunos casos de éxito de algunos países de acá, también vamos a ver algunos casos de éxito, en particular uno de Oriente. Y vamos a partir qué es RPA y por qué automatizar. Entonces, en estos desafíos, vamos a hacernos primero un repaso de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver conceptos básicos, los beneficios y usos de RPA. ¿Para quién lo vamos a usar? ¿Y cuáles son los beneficios que esto trae comparado con otras tecnologías? Hay muchas tecnologías hoy día disponibles en el mercado para presentar, para desarrollar, para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos de negocio y dependiendo del tipo de empresa, del tipo de tarea que uno quiera automatizar, aplica mejor una u otra y eso es lo que vamos a ver cuáles son los beneficios y dónde poder aplicar RPA, poder identificar esas oportunidades de mejora, esos procesos, candidatos a ser robotizados y ver cuáles son factibles de robotizar y cuáles no, porque efectivamente no aplica a todos los casos. Vamos a ver algunos conceptos técnicos de RPA, vamos a revisar algunas metodologías, herramientas de desarrollo, qué herramientas existen en el mercado para poder utilizarlo, cómo implementar RPA con éxito. Hay algunas claves o algunos factores críticos que es importante tener en cuenta para poder implementar con éxito un RPA. Y también vamos a ver algunos casos de éxito, algunos casos de prácticos de uso en donde se utilizó RPA y vamos a ver qué beneficios se obtuvieron en esas empresas y cuáles han sido
los avances que han podido tener, en particular avances de negocio con KPIs o con indicadores específicos. En este caso, cualquier pregunta siempre la pueden ir haciendo por el chat y ahí, bueno, me van ayudando, Claudio, César, me van ayudando con las preguntas que puedan ir surgiendo, de tal manera de que hagamos más interactiva la sesión. De todas maneras. Entonces, entrando en materia, vamos a ver, ¿y las máquinas dominarán el mundo? Siempre estamos viendo en las películas de ciencia ficción y vemos robots de este tipo. Y bueno, pero también vemos robots como Wall-E, que es un robot que ayuda, que era un robot recolector de basura. Y nos preguntamos, bueno, ¿a dónde está la realidad? Porque es amplia la gama, digamos. En las películas de ciencia ficción, todas las películas al final terminan en el momento en que el robot se da cuenta de que los humanos tienen algo que ellos no tienen, que es el corazón, la bondad. Y ahí entonces se dan vuelta y terminan apoyando al jovencito, al héroe de la película, y termina ganando. Pero bueno, eso en realidad no sucede. Las máquinas no tienen sentimientos y no se van a dar cuenta de esto. Y bueno, ¿van a dominar el mundo o no? La verdad es que la producción hoy día nunca ha sido tan automatizada. Así estamos en un momento en donde la automatización es fundamental. Como vemos en la imagen, todo el mundo hoy día anda con un laptop, con un computador, pero siempre hay un componente humano detrás de todo esto. Y eso es lo importante y lo que vamos a revisar hoy día. Y vamos a ver cómo clave para el desarrollo de RPA es que no olvidemos este componente humano. Primero, ¿cuál es el propósito de la tecnología? Es definir el propósito, definir qué es lo que queremos lograr y de ahí ver cuál es el nivel de automatización de tareas. Es un desafío que es antiguo, pero la idea es usar la tecnología como herramienta. ¿Cuáles son los conceptos básicos que hay detrás de todo esto? Transformación digital, inteligencia artificial e industria 4.0. Siempre hablamos de industria 4.0. ¿Y qué es la industria 4.0? ¿Y cómo enganchan los robots de esta industria 4.0? Hagamos un poco de repaso de historia de las distintas etapas de la industria. Partamos por la industria 1.0. Fines del siglo XVIII, primer telar mecánico, revolución industrial, máquina de vapor. Empezaron las primeras máquinas, las primeras líneas de producción con Watts. James Watts, a finales del siglo XVIII, y parte la revolución industrial. En ese momento se dijo que mucha gente se iba a quedar sin trabajo y que las máquinas iban a reemplazar a las personas. Bueno, no ocurrió en esa primera revolución industrial. Y luego apareció la segunda revolución industrial, con la primera línea de ensamblaje, a finales de los 1800, a través de la introducción de la producción masiva, apoyados por la energía eléctrica. Fue finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y nuevamente la amenaza de que todo el mundo se iba a quedar sin trabajo, producto de estas líneas tipo Ford. A comienzos de los 70 aparecen el primer PLC o el sistema de control lógico programable, empiezan las aplicaciones de electrónica, tecnologías de la información, aparecen los primeros computadores y parte entonces lo que hoy día conocemos como tercera revolución industrial, y es la situación que está en la mayoría de las empresas. Pero hoy lo que tenemos es una cuarta revolución industrial, una industria 4.0, que es la base de los sistemas de producción que se llaman ciberfísicos, en donde se unen los mundos real y virtual, en donde se empiezan a hablar de temas como el metaverso, como redes sociales, como teletrabajo, como sistemas digitales. Y esta industria 4.0 es en donde aparecen los robots, que empiezan a apoyar y a trabajar en conjunto con las personas para ir automatizando e ir avanzando. En esta revolución industrial, entonces, vamos a hacernos algunas preguntas. Primero, aclarar, la tecnología sigue siendo una herramienta. Es más compleja, pero es una herramienta al fin y al cabo. La inteligencia artificial, aquí hay una frase de Francis Chollet, ingeniero de software de Google, y dice, la inteligencia artificial se ocupará de las tareas en las que los humanos no somos muy buenos, y lo harán mejor, pero van a ser una herramienta, no la competencia. Por ejemplo, ¿ustedes competirían con una grúa? Yo creo que si piensan unos segundos en esta pregunta, uno dice,
no tienen ni siquiera que pensarlo. Dicen, yo no voy a competir con una grúa, pero una grúa es una máquina y es un ejemplo como en la primera o segunda revolución industrial aparecieron y pensaron que estas máquinas que movían, que hacían trabajo físico, que movían peso, iban a reemplazar a las personas. Bueno, la respuesta es que no. La usaríamos para ayudarnos en las tareas y siempre y cuando fuera más conveniente y económico. ¿Y qué tiene que ver la conveniencia y la economía de usar o no usar una grúa? En si el tamaño de lo que quiero mover amerita el uso de esa tecnología o no. Bueno, para un robot es exactamente lo mismo, con algunos beneficios que son los siguientes. Primero, crecimiento acelerado y eficiencia operacional. Se va a gastar menos tiempo y costo en tareas operacionales y las personas se pueden dedicar a tareas de más alto valor. Segundo, mejora la experiencia del usuario final, es decir, el cliente de la empresa. Con eso ganamos el respeto porque les cumplimos, les damos buenos tiempos de respuesta y les mostramos cuán importante para nosotros como empresas o las empresas que utilicen estas tecnologías es el tiempo de sus clientes y la calidad del servicio. Tercero, resiliencia operacional y mitigación de riesgos. El gran problema de la industria y el gran problema de las operaciones en todas las empresas es la variabilidad. Es decir, que una cosa a veces salga bien y a veces salga mal. Y eso se produce porque hay errores humanos, la gente se equivoca. La idea es eliminar el riesgo de errores humanos para evitar que los clientes sufran pérdidas. Y esto, por un lado, hay mitigación de riesgo, hay resiliencia operacional, es decir, tenemos una confiabilidad en la línea de producción de los bienes o los servicios, pero al mismo tiempo tenemos también compliance, cumplimiento regulatorio con las exigencias legales que nos impone el mercado y el regulador. Y cuarto, mejora la experiencia y percepción de felicidad de los empleados. Y me dice, pero ¿cómo si efectivamente los estoy reemplazando? La verdad es que la mayoría de los trabajos que son ejecutados por robots son trabajos en general que los empleados no quieren hacer. Yo me encuentro habitualmente con clientes que me dicen, oye, en mi área se me han ido 10 personas este año y tengo que entrenar y los entreno, están 2 meses y cuando empiezan a producir encuentran una pega y se van. Y yo le digo, claro, seguramente el trabajo es muy tedioso. Es un trabajo repetitivo, un trabajo que no aporta valor, la gente no quiere hacerlo, la gente se busca una alternativa y se va de trabajo. Esa gente se va igual. No es gente que el robot la vaya a reemplazar, es al revés. El robot tomó una vacante que esa gente dejó porque esa gente no quiere trabajar. La gente quiere hacer cosas que le permitan trascender, que se sientan importantes. Y esto les permite liberarlo de estas tareas triviales y poner foco en tareas y objetivos de más valor. Es por eso que también se mejora la experiencia. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina, en este caso una máquina bastante simple, como es un semáforo, y un semáforo humano. Hoy día nadie se cuestionaría colocar a personas con un disco en vez de los semáforos. Solamente se usaría una persona en caso de contingencia. Si hay una falla de la máquina, en este caso del semáforo, puede como contingencia un humano asumir esa tarea. Pero en condiciones normales no nos cuestionamos esto. Y está la máquina, que es el semáforo, realizando esta tarea. Bueno, para el caso de los robots es lo mismo. Pero, ¿nos vamos a quedar sin trabajo o no nos vamos a quedar sin trabajo? Es una pregunta que siempre aparece porque dicen, oye, pero es que esto va a dejar, vamos a despedir gente, etc. Aquí tenemos un gráfico en donde está la densidad de robots por cada 10.000 empleados. Es decir, aquí tenemos el listado de los países con mayor cantidad de robots por habitante. Vemos que Singapur tiene 918 robots por cada 10.000 empleados. Corea tiene 868 robots por cada 10.000 empleados. El resto de los países vienen mucho más atrás. El promedio mundial es 113 robots por cada 10.000 empleados. Estos dos países que llevan la delantera, pero con mucha diferencia con respecto al resto, tienen índices de cesantía de 2.3% Singapur y 2.6% República de Corea. Estos datos a febrero del 2022. Es decir, claramente la robotización no deja cesantes. El índice de cesantía es muy bajo. Si no,
que permite trabajos de mayor optimización, alta eficiencia y por sobre todo con mayor garantía de seguridad para los trabajadores. Se crean empleos de mayor valor agregado y se mejora el clima laboral. No coloqué los datos acá, pero si ustedes buscan los datos de los países que vienen, que son Japón, Alemania, Suecia, Dinamarca, Hong Kong, se van a dar cuenta que los índices de cesantía también andan en el 3-4%. Estamos hablando que en general los países con mayor cantidad de robots por habitante son los países que tienen los índices de cesantía más bajos del mundo. Bueno, hecha esta introducción de los robots y si efectivamente son una amenaza o no, vamos a ver qué es RPA. RPA es la sigla de Robotic Process Automation o automatización de procesos hechas por robots, que es la tecnología que permite configurar un software de computadora, o un robot en este caso, para emular las acciones de un ser humano. Es decir, el robot imita a un ser humano, ejecutando un proceso de negocio por medio de este sistema informático. Es decir, un robot puede ser un asistente de una persona. Es un medio de despliegue para la transformación digital en cada escritorio. Por eso se habla de que RPA es uno de los pilares importantes de la transformación digital, porque no es una transformación digital que se haga a nivel central, el software central de las empresas, sino que va al escritorio de cada persona, a las tareas que las personas ejecutan, produciendo un cambio transformacional al interior de la organización. Se enfoca en los verdaderos cuellos de botella que esas personas tienen y que normalmente son las mismas personas que ejecutan las tareas que identifican de mejor manera dónde se puede automatizar. Y por lo tanto esos trabajadores rápidamente se convierten en los primeros promotores y los principales promotores de RPA, diciendo yo tengo este otro proceso que se puede automatizar, identifico acá que hay una oportunidad y por lo tanto efectivamente se termina teniendo una consistencia y una resiliencia en los procesos frente a los impactos, a las crisis, a los errores, etc. Según Gartner, el 25% de quienes trabajan con medios digitales van a usar asistentes digitales en 2021. Muchas veces yo le llamo a los robots trabajadores digitales. Es decir, en una empresa pueden haber trabajadores humanos y trabajadores digitales que coexisten, colaboran y comparten funciones de tal manera de que, por ejemplo, un trabajador le pasa el trabajo más tedioso al robot, el robot procesa los datos de forma tediosa, los ingresa de un Excel a un sistema, y después la persona, una vez que el robot le avisa que está listo, mediante un correo, por ejemplo, o un mensaje al celular, puede tomar esos datos, puede tomar todos esos que fueron ingresados al sistema y hacer un análisis. Es decir, el trabajo más de análisis, más de valor agregado, lo pueden hacer las personas. Otro estudio de Gartner encuentra que en un departamento de finanzas de 40 personas se hizo 30% más eficiente con RPA y se ahorraron 25.000 horas por año. Esos fueron valorados en $878.000 en un departamento de finanzas de 40 personas. Son algunos ejemplos que vamos a ir viendo también en el desarrollo de la presentación. Beneficios de RPA específicos. Por ejemplo, para la eficiencia operacional, se puede escalar más rápido. Los robots van a la máxima velocidad que permiten el tiempo de respuesta de los sistemas con los cuales se conectan. Y además trabajan 7x24, fines de semana, de noche, etc. Reducen los costos operacionales se bajan porque además el robot se puede replicar, es decir, si nos faltan trabajadores, en este caso trabajadores digitales, uno toma el robot y lo copia en otro computador y ya tiene 2 trabajadores digitales. O sea, entonces, en el fondo, escala muy rápido. Y permite aumentar los ingresos, porque si efectivamente atendemos de mejor manera a los clientes van a estar más incentivados a volver por más servicios y más productos. Después, por el lado de los usuarios, hablando de los clientes, por ejemplo, los puntajes del Customer Successful de clientes, o el NPS, el Net Promoter Score, que son algunos indicadores de satisfacción clientes, efectivamente permite ganar el respeto de los clientes por una mejor atención. Y está comprobado que efectivamente los indicadores concretos suben. Estos son algunos ejemplos. La verdad es que cada empresa puede tener sus propios indicadores, pero efectivamente son ejemplos de indicadores que mejoran con RPA. Después,
tenemos en la parte de la izquierda inferior la parte de resiliencia operacional, de mitigación de riesgo, y hay una serie de KPIs de riesgo, ya sean en monto, en porcentaje, en dinero, pero básicamente lo importante es que baja el riesgo y mejora el cumplimiento de las regulaciones que cada gobierno o estado exige en cada país. Y por el lado de la percepción de la felicidad de los empleados, el mismo indicador, que en este caso era Customer, en este caso es Employees, para los empleados, percepción de felicidad, percepción de satisfacción de los empleados. Bueno, ¿dónde podemos usar RPA? ¿Para qué sirve? ¿Dónde específicamente podemos ver y podemos incorporar esta tecnología? Primero, en equipos y personas, es decir, en áreas administrativas, áreas de recursos humanos, en tareas repetitivas de bajo valor añadido realizadas de forma manual. Por ejemplo, en procesamiento de datos, reportería, típicamente, no sé, cierres de mes, en donde hay un montón de gente preparando la presentación para el directorio y se quedan toda la noche trabajando y todos los meses hacen las mismas presentaciones, sacan los mismos gráficos, sacan los mismos datos, se conectan a los mismos sistemas. Eso perfectamente podría pasarse a un robot que trabaja muy bien con planillas Excel. Conciliaciones bancarias, conciliaciones de tarjetas de crédito. Nosotros tenemos ejemplos en bancos en donde efectivamente se hacen las conciliaciones, llegan las liquidaciones por un lado y llegan las conciliaciones internas del banco por el otro y se van haciendo el match y se detectan las diferencias. ¿Qué es lo que hacían las personas antes que hacían las conciliaciones y que se dedicaban todo el día a ver estas diferencias? Hoy día lo que hacen es análisis de diferencias para encontrar las causas por las cuales se producen las diferencias y minimizarlas. Antes se pasaban todo el día buscando las diferencias y nos queda muy poco tiempo para el análisis, con lo cual las diferencias se mantenían en el tiempo o aumentaban. En los call centers en general atienden y hacia atrás están llenos de tareas manuales y llenos de planillas Excel. Hay muchos ejemplos en donde encontrar alta y baja de empleados. Cuando a alguien lo contratan, hay que hacer contrato, firma reglamento interno, derecho a saber, temas de seguridad laboral, hay que crear la carpeta del empleado, hay que crearle las cuentas, los privilegios, crearle las cuentas de acceso al correo, etc. Son una serie de pasos, siempre los mismos procesos estándar. También muy importante automatizarlo y te ahorra muchas horas. Las áreas de recursos humanos y las áreas de administración y finanzas son áreas que siempre tienen excusa para contratar más gente, porque siempre faltan manos. En este caso, por lo menos en Ordis Data, hace 3 años atrás me dijo la responsable de recursos humanos, me dice, Edison, necesito una persona más. Yo digo, no vamos a colocar más gente, dime qué robot necesitas para no contratar a alguien más. Hoy día tenemos varios robots funcionando y hemos seguido creciendo como empresa y no ha sido necesario incorporar más personas, porque las tareas repetitivas las hacen los robots. Temas de facturación, son siempre los mismos procesos. Pagos, procesamiento de pedidos. Estuvimos evaluando hace poco para una empresa en Perú todos los temas que iban al carrito de compra. Con el carrito de compra después la gente lo tenía que mirar, procesar el pedido, pedir el despacho y programar, digamos, la ruta. Todo eso se lo pasaron a robots. Escaneo de OCR, todo lo que llega se escanea, se digitaliza y después se digita. Todo eso también puede ser las órdenes de trabajo, por ejemplo, pasa mucho en temas de contratos y ese tipo legales. Aplicaciones de negocio, scrapping de sitios web. Por ejemplo, hay aplicaciones que, por ejemplo, recorren las distintas empresas que entregan certificados y los certificados los pueden sacar los robots, si es una tarea repetitiva. Abrir y adicionar correos, adjuntos, llegan los adjuntos en un correo, se toman, se guardan en una carpeta. Eso uno lo hace siempre y hay funciones que son muy repetitivas con eso. Flujo multiplicación, integrar datos y aplicaciones, pero sin intervenir las aplicaciones. Después tenemos sistemas e infraestructura en la parte de IT, en las áreas de tecnología de la información, los scripts, ejecución de script, monitorear y automatizar para seguimiento de incidentes, seguimiento de SLA, todos esos temas en mesas de ayuda, testing automático, en backup, automatización en nube, por ejemplo, el generar nuevos servidores, que son una serie de pasos a ejecutar. Eso también son temas que se realizan mucho utilizando robots. Pero ¿cómo saber si un proceso que yo tengo es candidato o no a que sea llevado a un robot?
porque digo, bueno, hay varios ejemplos, pero ¿cómo sé si mi proceso específico en el cual yo trabajo se lo puedo pasar o no se lo puedo pasar a un robot? Claro, Entonces, en este caso, disculpa, perdón, Edison. sí, Claro, dentro del contexto, ¿cómo saber si un proceso es candidato? Claro, en el fondo, me imagino que no todo es robotizable, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, hay que hacer un análisis de alguna manera más en profundidad de ver cuál es el impacto, el esfuerzo y de alguna manera si realmente aporta un valor significativo a la compañía dentro del área del negocio que tú quieras implementar un proceso de robotización. Porque, bueno, porque escucho mucho de repente que le dicen, no, eso hay que automatizarlo con un robot. He escuchado varias como no sé, esas conversaciones de repente y siempre me queda la duda, o sea, ¿será todo robotizable? ¿Cachai? Entonces, sí, bueno, te lo quería mencionar porque lo he escuchado bastante, o sea, como, ¿qué es lo que se puede robotizar? O, oye, pues, roboticemos esto. Así que yo creo que más a responder la pregunta a continuación porque lo he escuchado bastante. efectivamente, César, sí, efectivamente, ahí lo que pasa mucho es que muchas veces se quieren robotizar cosas que no son robotizables, porque no todo es robotizable, eso también Claro, es claro, digamos, la tecnología es una herramienta y las herramientas se utilizan en el ámbito en que se puede usar. Hay herramientas, por ejemplo, si nos vamos a lo más básico, no es lo mismo usar un martillo que usar un serrucho. El martillo no sirve para todo y el serrucho no sirve para todo. Entonces hay cosas para las cuales sirve el martillo y para las cuales sirve. claro, Con los robots pasa lo mismo. lo mismo. Hay cosas que se pueden robotizar y hay cosas que se deben automatizar con otro tipo de tecnologías. Entonces, ahora vamos a ver qué procesos o qué tipo de cosas son candidatos a robotizarse. Y de hecho, más adelante vamos a ver la metodología y lo primero que se hace es un estudio de factibilidad. Hay un estudio de factibilidad económica que tiene que ver con el costo-beneficio de incorporar un robot, pero también un estudio de factibilidad técnica que tiene que ver si es que las características del proceso habilitan a que RPA sea una herramienta adecuada. Y en ese sentido, hay tres cosas que uno tiene que observar. Primero, que sea un proceso repetitivo, es decir, que sea un proceso que tenga pasos que sean siempre iguales. Por ejemplo, yo contrato a una persona, la persona me manda sus datos, que son siempre los mismos datos, yo con eso genero un contrato, genero algunos anexos de contrato, genero cierta documentación legal que ellos tienen que llenar, en donde coloco su DNI, su nombre, su dirección, etcétera, pero siempre los mismos datos, y por lo tanto es siempre los mismos pasos. Y yo podría incluso dibujar un flujo de proceso con los pasos. Segundo, es que esa repetición se produzca muchas veces. Y esto ya tiene que ver con un tema económico, porque, por ejemplo, si yo tengo algo que tiene pasos súper estandarizados, pero lo ejecuto una vez al año porque eso lo hago para cerrar el año, la verdad es que si lo voy a hacer una vez al año, lo que me va a costar un robot no me va a convenir. Para eso lo hago a mano, aunque sea tedioso y sea repetitivo, pero es repetitivo una vez al año. Pero si yo tengo un alto volumen, por ejemplo, volviendo al caso de las contrataciones, yo tengo un alto volumen de contrataciones, entonces a lo mejor sí me conviene tener un robot. Si yo algo lo repito muchas veces. Entonces, que sea repetitivo y que se repita muchas veces, que sea, tenga alto volumen de repeticiones. Y lo tercero es que sea un proceso estático, es decir, que sea un proceso que tenga, ojalá que no tenga cambio, o si tiene cambio, tenga pocos cambios, porque al final nosotros vamos a programar un robot, se programa en un lenguaje así, similar a Visual Basic. Entonces, cuando nosotros programamos este robot, independiente de estas herramientas que permiten tener low code y que permiten efectivamente tener gráfica y que todo, pero al final termina siendo un programa. Si a mí me cambian un paso o varios pasos dentro del flujo y estos pasos van cambiando continuamente, significa que cada vez que hay un cambio, yo tengo que intervenir y adaptar el robot. Entonces, al final, voy a dedicar muchas horas a la adaptación y esas horas son de un programador que tiene un costo que podría llegar a ser, si son muchos cambios, podría ser mayor que a lo mejor lo que me estoy ahorrando de personal administrativo por efectos de hacer estos cambios en los contratos. Supongamos que contratamos a una persona, pero el próximo mes cambian las condiciones legales y hay que hacer adaptaciones. Y todos los meses van cambiando las condiciones de contratación. Entonces, claro, eso ya todos los meses va a tener que estar adaptando un robot. Entonces, las tres condiciones para que un proceso sea candidato a robotizarse
repito, valga la redundancia, que sea repetitivo, que tenga un alto volumen de repeticiones y que este proceso sea estandarizado y con pocos cambios. Esas son las tres condiciones para que un proceso sea robotizarse. Si no se cumplen esas condiciones, en general no vale la pena. Bueno. Consulta, Edison. Bueno, si una empresa o un proceso de X negocio cumple estas tres condiciones, me imagino que esto hay un proceso o hay una plataforma o un administrador tipo dashboard que está asociado a ese robot donde ustedes, me imagino, lo incorporan como dentro del servicio para que uno pueda ver la atracción de ese robot, pueda ver la interacción pueda, bueno, básicamente ver las métricas y datos que se están generando a través de este proceso. Efectivamente, dentro del ecosistema de robots, uno tiene los robots corriendo y esos robots normalmente, vamos a ver más adelante también, que esos robots son orquestados o dirigidos por un orquestador o es un robot que vendría siendo, si a los robots le llamamos los trabajadores digitales, el orquestador vendría siendo el jefe robot de esos trabajadores digitales. Y este jefe Okay. robot se conecta con sistemas o se le definen métricas para que él pueda entregar los informes o los reportes de desempeño de su área digital, digamos. Entonces imagínense que esto fuera igual como la empresa, uno tiene un organigrama que tiene un jefe, que tiene trabajadores, y el jefe tiene que de alguna manera tener indicadores de desempeño de su área, aquí es exactamente lo mismo. Lo vamos a ver en un par de slides. Okay. Ahora, cuando nosotros tenemos los procesos, pasan a ser robotizados, las personas que hacían esto, que hacían estos trabajos repetitivos, que hacían esto que era de alto volumen y que un pocos cambios, la verdad que estaban medio aburridos de hacerlo, pero lo hacían, la gracia es que estos procesos se hacen con mayor rapidez y queda espacio para que las personas empiecen a colaborar, empiecen a ser creativos, empiecen a tomar decisiones y en definitiva aporten mayor valor a la empresa. Esto es la parte que le queda a las personas. Y esto de acá le queda a los robots. Porque ahí entra como el tema de realizar un trabajo, un trabajo de alguna manera que es constante y que es repetitivo y hacer todos los días lo mismo. Obviamente la gente se aburre, o sea, yo creo que eh, en Sí, ese sentido es harto el valor que aporta integrar un proceso de robotización, sí, muchas sobre veces todo yo en la les digo, industria. en la industria, yo muchas veces lo que les digo cuando me dicen, oye, ¿cómo identifico? Independientemente de estos tres características que tiene que tener un proceso, yo muchas veces también les digo, mira, si en un área que tú tienes la gente se va porque encuentra que el trabajo es monótono, es aburrido y la gente se busca otro trabajo y hay mucha rotación, probablemente es porque tienes procesos que son candidatos a robotizarse. Claro. Claro, bueno, ustedes me imagino ya con la experiencia que tienen ya identifican de manera mucho más rápida cuáles serían potenciales candidatos a robotizar. Ahora, ustedes, cómo hacen el proceso de investigación o de levantamiento de requerimiento? Hay un proceso, me imagino, cuando solicitan algún tipo de servicio de este tipo. Sí, ¿Cómo es ese discovery que realizan o ese search dentro de la empresa? perfecto. A ver, te voy a adelantar un poquito y vuelvo atrás. Y después vuelvo a que vamos avanzando con las preguntas. Fíjate, aquí de acuerdo a la metodología, lo primero que hace efectivamente es un discovery. Hay un levantamiento de información. Claro, Normalmente lo que se hace en este caso es que se filman videos, o digamos, bueno, en este mundo digital de teletrabajo, en realidad lo que se hace es que se graba la pantalla de la persona ejecutando la tarea. Entonces, si una persona, por ejemplo, realiza una contratación de empleo, se graba la persona recibiendo los datos, recibiendo el correo, descargando el archivo, creando la carpeta, guardando el archivo, se hace todo eso. Y a partir de ese video se hace el estudio de factibilidad técnica. En esa factibilidad técnica, que nosotros partimos como base de esa conversación video, se hace una prueba de concepto. Eh,
Previo a esto, si efectivamente no hay todavía una identificación de un candidato, lo que se hace es un workshop con los clientes, con los potenciales clientes, en donde se hace una lluvia de ideas, digamos, de posibles cosas en donde cumplan estas características. Nosotros les mostramos las 3 características importantes para robotizarse, que son repetición, volumen y que Claro. sea estático, Esas son cerrado el proceso, las y entonces condiciones. empiezan a salir ideas, empiezan a lluvia y empezamos a anotar estas ideas. Y a partir de estas ideas vamos anotando la cantidad de repeticiones, vamos viendo efectivamente que sean procesos con pocos cambios, vemos si se ha afectado legalmente, vemos los que gastan más horas hombre, porque efectivamente hay procesos que se repiten muchas veces, pero que a lo mejor duran en ejecutarse 10 segundos, que es Claro. recibir un correo y encarpetar algo. Son muy cortitos, pero hay otros que pueden durar bastante. Entonces, dependiendo de eso, vamos haciendo el análisis y vamos calificándolo en un P por Q de horas hombre por repeticiones, y eso nos va a dar un volumen mensual o anual. Y a partir de eso, filmamos los videos y hacemos las factibilidades técnicas a partir de los videos. Y en esos videos vemos efectivamente cuáles son los pasos que seguir, cuál es el esfuerzo de programación, y bueno, y ahí entramos ya a una etapa de desarrollo que es bastante más clásica, que puede ser en metodología waterfall o ágil, que es donde ya se hace el diseño, el desarrollo, el testing Claro. y el despliegue. ¿Y Luego, cuánto ¿sí? es la, la cantidad, primero, la cantidad de videos que necesitan para, de alguna manera, cerciorar esa factibilidad? ¿Y cuál es el porcentaje que necesita tener esa prueba de videos para que apruebe? O sea, valga la redundancia, para que diga, sí, esto va. Sí, normalmente no son muchos, normalmente a partir del taller inicial hay bastante asertividad en los videos o en los candidatos, así que en general yo diría que más del 50% de los procesos que salen del taller son candidatos a efectivamente a ser robotizados. Ahora, como te decía, muy importante sí esta etapa final de operación, porque aquí es donde se hace el monitoreo y el monitoreo de los KPI, porque efectivamente los indicadores tienen que demostrarte que se cumplieron los objetivos. Pero la ventaja además de RPA, que estos no son como los desarrollos tradicionales. Normalmente un proceso de RPA complejo se puede demorar un mes y medio Mm. en todo el proceso. Y los más simples en 2 o 3 semanas están. Entonces, en general, estos son muy rápidos de desarrollo, que es una de las ventajas con respecto a otras tecnologías, porque aquí uno no interviene en otro sistema. Yo digo, muchas veces explico que el RPA es como las macros en Excel. Cuando uno veía las macros en Excel, veía moverse la pantalla como que hubiera un hombre invisible trabajando. Uno veía el computador y veía que abría la ventana, escribía y multiplicaba y agregaba una fórmula y se movía la pantalla con un montón de cosas mientras se ejecutaba la macro. Claro. Bueno, el robot es como el mismo concepto, pero no es aplicable solo a Excel, sino que es aplicable a cualquier software que esté instalado o sea accesible a través de un browser en el computador. Y Perfecto. efectivamente uno ve que se mueve el mouse, es como si fuera un hombre invisible trabajando. Esa es Ok. la idea. Entonces no Dale, intervienen los sistemas, no hay que abrir código entiendo. de un sistema. Genial. Ya, volvamos a donde quedamos para que la gente, porque Volvamos. ya me están diciendo que nos estamos adelantando, así que bueno, para que sigamos el hilo. Perfecto. Ya, entonces, bueno, íbamos esto de los procesos candidatos a robotizarse. Vamos a entrar entonces, ¿cuáles son las herramientas que hay en el mercado hoy día? El cuadrante mágico de junio de 2021, que es el último que salió, porque el siguiente aparece el mes de junio, este cuadrante mágico de las herramientas de RPA, ha ido teniendo algunas variaciones, pero en general se ha mantenido relativamente estable en los líderes, digamos. El que entró en los últimos fuertemente en Microsoft. Pero los top players del mercado, que son, aquí les hice un zoom para que se vean mejor, son UiPath, que es el que está mejor evaluado, Automation Anywhere, que fue, diría yo, el primero que empezó con estas herramientas ya hace algunos años, Power Automate, que es la herramienta de Microsoft, que la verdad es que se ha ido posicionando bastante bien y entrando en el cuadrante mágico, porque venía de bastante más atrás y en los últimos años se ha incorporado fuertemente. Y Blueprints, que también fue el líder durante muchos años, y si bien ya no está a lo mejor entre los 2 o 3 primeros, sigue estando en una posición de bastante privilegio. Y estas son, diría yo, las herramientas top del mercado. Después hay varias herramientas más que no, funcionan bastante bien también, pero que están más atrás en el cuadrante mágico.
¿Y cómo funciona todo esto? Ya en un landscape, digamos, de todo lo que rodea. Primero partimos central de un proceso de negocio. Un proceso de negocio que efectivamente nosotros lo tenemos diagramado. A partir del video nosotros hacemos un flujo de proceso y lo gratificamos con el usuario que dice, efectivamente, eso es lo que yo hago. Y a partir de este proceso de negocio se realiza la automatización, que puede ser con UiPath, Automation Anywhere u otra herramienta, como vimos en el slide anterior. Estas herramientas, a partir de las pantallas, del teclado, etcétera, van integrándose con otros sistemas corporativos. Por ejemplo, con ERP, con SAP, muchos tienen conectores nativos para todo esto. Ahí funcionan, se conectan bastante bien. Nosotros tenemos ejemplos con varias herramientas de ese tipo. Con bases de datos, pueden hacer queries directos a bases de datos, con sistemas legados. En los sistemas legados hay que hacer algunas pruebas de concepto, porque no todos los sistemas o todas las tecnologías, de repente tecnologías muy antiguas. El RPA es una tecnología relativamente nueva. Nosotros con algunas cosas que están hechas a lo mejor en algún Visual Basic más antiguo, de repente no funciona del todo bien, por lo tanto hay que hacer una prueba de concepto, pero también puede conectarse con APIs y también con herramientas de OCR de mercado. Hay varias herramientas que ya son nativamente compatibles con las herramientas de automatización. Todo esto va sobre una infraestructura que puede ser física, virtual, en la nube, no es problema. Esto puede estar en todos los sabores. Después está la orquestación. Hay dos tipos de robots. Hay unos robots que son atendidos y unos robots que son desatendidos. Los robots atendidos son, por decirlo de alguna manera, tienen un jefe que es otro robot. Y esos están programados para ejecutarse automáticamente. En realidad, el orquestador los gatilla a partir de un evento. Y ese evento puede ser una condición, por ejemplo, que llegue un correo, o que alguien deje un archivo en un directorio, o que sea a las 3 de la tarde, por ejemplo, por alguna condición horaria o de evento, y se ejecuta ese robot por parte del orquestador. Esta es la orquestación. Y están los robots atendidos, que estos funcionan como un asistente de una persona física, en donde la persona física, persona humana, digamos, dispara el robot. Entonces, por ejemplo, la persona dice, voy a contratar a una persona, recibe a la persona, pide los datos y se los pasa al robot y el robot ejecuta la tarea. Cuando el robot termina, le dice, terminé, y él sigue y hace otras tareas y van como trabajando colaborativamente. En este caso, el jefe del robot o del trabajador digital sería una persona. Después están todos estos orquestadores, le entregan información a herramientas de monitoreo y auditoría para construir los dashboards que preguntaba, por ejemplo, César hace un rato, y se conectan nativamente con Splunk, por ejemplo. Splunk, que son herramientas para monitoreo de procesos, indicadores, para Tableau o alguna otra herramienta, por ejemplo, de Business Intelligence, que permita después construir estos tableros. Los problemas se pueden entregar esto y se conectan nativamente a las herramientas de automatización y los orquestadores. Independiente que también las mismas herramientas de orquestación traen sus propios indicadores y sus propios tableros, se pueden conectar con herramientas externas. Y todo esto, para trabajarlo ordenadamente, se trabaja con una metodología que tiene ciertas etapas, ciertos roles y ciertos entregables, que era lo que estábamos viendo acá, que es la metodología. Y ahí volvimos a enganchar hasta donde nos habíamos adelantado. Oye, mira, bueno, como ya vimos esta lámina, hay una pregunta acá de Gustavo Radovic. Dice, hola Edison, muy interesante la presentación. Ante el hallazgo de muchas necesidades de muchos RPAs, en una empresa podría significar que la empresa tiene pocos sistemas de automatización y o bien bajo nivel de integración. Luego, en un proceso de discovery, ¿podría concluirse que más RPA se necesitan sistemas? Sí, efectivamente, porque normalmente esas empresas que tienen a lo mejor un bajo poder de automatización, normalmente lo que están haciendo es que están llenos de planillas Excel. Y la verdad es que esas planillas Excel obedecen a procesos manuales. Y esos procesos manuales, y en particular los Excel, son los primeros candidatos que uno identifica para trabajar con RPA. Mm, Así que, Gustavo, efectivamente lo que comenta es así. Así que cuando quiera, conversamos y nos tomamos un café. genial. Bueno, siguiendo con la metodología RPA y comparando con algunos otros automatizadores de procesos, está el desarrollo tradicional.
como decía, esto en un mes tenemos un robot andando. De hecho, nosotros tenemos algún cliente en donde tenemos un compromiso de sacar un robot mensual. Y tenemos todos los meses, vamos generando un robot. Y tenemos una metodología en donde vamos haciendo discovery, vamos buscando candidatos y tenemos que todos los meses estar teniendo un robot nuevo. Alguna herramienta, el desarrollo tradicional es mucho más largo, hay que levantar requerimientos, interviene el sistema, se hace desarrollo. Después están las herramientas de BPM, que son estas herramientas tipo workflow, en donde efectivamente hay una mezcla entre desarrollo y workflow, que son un poco más altas para algunas cosas, permiten escalamiento, permiten otras cosas, pero también tienen un desarrollo más rápido, pero sigue siendo también de un costo más elevado. Después está BPO, definitivamente externalizar esto para que lo hagan personas de una tercera empresa. Esto es relativamente más rápido porque en el fondo se toma y lo hacen otras personas. En el fondo, en vez de hacerlo personas internas de la organización, lo hacen personas externas. Es una subcontratación de servicio. Y lo más óptimo en estos casos, en esta comparación, sería RPA, que muy rápidamente y con bajo costo vas teniendo procesos implementados. Te permite reducción de costos, reducción de errores, incremento de productividad, cumplimiento normativo, satisfacción de clientes, satisfacción de empleados, es básicamente el resumen de los beneficios. ¿Cómo implementar RPA con éxito? Bueno, se analizaron empresas de gran tamaño que le funcionaron las metas de automatización, porque efectivamente no a todo el mundo le funciona, pero los que le funcionaron y con ingresos de más de $1 billón, en este caso las grandes empresas exitosas, se identificaron 3 factores de éxito distintivos, clave para que funcione RPA. Y primero, que la automatización sea una prioridad, es decir, tengo un sponsor, porque si efectivamente nadie cree en esto y no lo van a tomar en cuenta, no van a ir a las reuniones de levantamiento y estas cosas, es difícil. Esto es de un estudio de McKinsey del año pasado, de agosto del 2020. Sí, segundo, que el foco no se haga solo en la tecnología. El foco tiene que ser en las personas y en la tecnología. Si recuerdan las primeras slides, muy importante, la tecnología es una herramienta y tiene que trabajar codo a codo con las personas, integrado con las personas. Y tercero, con un modelo operativo que permita escalar. Si nosotros hacemos un RPA aislado, hacemos otro por allá y no hacemos que colaboren, la verdad es que eso tiene poco escalamiento. Nuestra experiencia es cuando hacemos un robot, hacemos un segundo robot, hacemos un tercero, normalmente pasa que después uno le puede pedir que cierta tarea que hace un robot se la pida a otro robot porque uno puede descomponer en tareas más unitarias procesos y después tienes robots colaborando entre ellos. Es como la programación antigua que uno lo hacía en modular, digamos. En el fondo esto puede hacer lo mismo, el mismo concepto con robots. Quiero ver un caso de éxito del grupo Nichirei Logistics en Japón. Ellos son una empresa de alimentos, de una red de transporte, entrega y almacenamiento regional en Europa, China, y dispone de 120 sitios de 2 millones de toneladas en capacidad de refrigeración. Es el programa de alimentos más grande de Japón y el sexto más grande del mundo. 15.000 empleados. Implementaron RPA. Su objetivo fue convertir 10.000 horas de mano de obra a RPA cada año. En la práctica están logrando 20.000 horas por año. Incrementaron las contrataciones porque crecieron en negocios. Y ellos dicen, continuaremos valorando las inversiones en las personas que liderarán la compañía durante los próximos 100 años. Y dicen textual, independiente de las eficiencias ganadas a través de RPA, apoyar una buena dieta y una buena salud requiere comunicación desde el corazón y esto se logra solo a través de la interacción humana. Es decir, aquí, efectivamente, el hacer de automatización una prioridad estratégica, el foco en las personas, tanto como en la tecnología, y desarrollar un modelo operativo que permite escalar, fueron las 3 condiciones que los llevaron al éxito. Resolvieron el problema de las largas jornadas laborales, un montón de horas extras que tenían. Fueron liberados por operaciones automatizadas, que se hizo énfasis en el control, en que las operaciones fueran de mayor calidad. Se fortalecieron las comunicaciones entre las personas. Permitieron que el personal tuviera tiempo para reunirse con los visitantes, con los clientes, con los socios comerciales. Antes estaban tan ocupados que no tomaban mucho en cuenta a los clientes incluso. El tiempo extra disponible
ha hecho que se hayan creado nuevas operaciones de valor agregado y aumentaron la plantilla. Es decir, en vez de que se eliminaran empleo, se crearon más empleo porque la empresa le empezó a ir mejor y tuvieron que crecer. Y eso produjo satisfacción en los empleados. Aquí está, pues, eso se puede ver el reporte del caso de éxito. Les voy a mostrar otro, ¿sí? No sé si pregunta. No sé si hay pregunta, a ver. No, hasta ahora no. No, preguntaron si Perfecto, esto iba a quedar grabado y sí, lo estamos grabando, muchachos, y va a quedar en el canal de YouTube. De todas maneras, a todas las personas que se registraron, les vamos a enviar a su correo cuando esté publicado esta máster. Así que sí, ahí les dejé el canal de YouTube. Y bueno, también lo compartimos en LinkedIn. También está Orbis ahí en el LinkedIn para que lo puedan seguir. Al final vamos a dar las redes sociales de Orbis. Así que perfecto. eso. Otro caso de éxito, una empresa de telecomunicaciones móviles de Perú, en este caso, ya saltamos al lado de acá a los países que están más cercanos. Una importante empresa automatizó el proceso de corte y reconexión de líneas telefónicas. Cuando efectivamente alguien deja de pagar su cuenta de teléfono, a uno le cortan el teléfono. Esa parte es relativamente simple. El problema es cuando se paga el teléfono que repongan la línea, porque hay que preparar el corte, validar los datos, ejecutar el corte, revisar los estados, los reportes, etc. Y el problema es cuando se repone el servicio, que muchas veces se repone el servicio, se paga y resulta que no, uno tiene el teléfono y no le reponen el teléfono. Dice, oye, si ya pagué, y uno empieza a llamar y dice, sí, es que pasó al área, entró en la caja, pero está en el área de tesorería. Y pasan varias cosas. Uno, insatisfacción del cliente. Porque resulta que los clientes, al no tener una reposición oportuna, empiezan a enojar. Dicen, oye, yo ya pagué, ¿por qué no me reponen el servicio? Segundo, en todo el tiempo en que tuvieron cortado el servicio, que el cliente pagó y no le han repuesto el servicio, el cliente podría haber estado ocupando el teléfono. Y eso significa ingresos para la compañía, porque son minutos, son datos, etc. Entonces, mientras antes le repongan el teléfono, mejor para la compañía porque incrementan los ingresos. Y tercer beneficio, incremento de satisfacción del personal interno, porque no recibe todos los reclamos y los insultos por las demoras en la reposición de servicio. Entonces los internos están mejor, están más felices porque no tienen que recibir los insultos de los clientes, por ejemplo, en el call center. Entonces este es un caso de una empresa de telecomunicaciones móviles en Perú. Y otro ejemplo que les quiero mostrar es una empresa aseguradora de salud previsional en Chile. En Chile esto se llama ISAPRE, pero lo que aseguradora de salud previsional que en todos los países deben haber. Básicamente, todo lo que es programas médicos, cuando uno se va a atender, hace un programa médico, viene la factura del hospital y uno toma todos estos datos y se los pasa a esta institución de salud previsional para que a uno le hagan la liquidación y le hagan el reembolso de los gastos que tuvo en el hospital o en la operación. Todo esto llegan en papeles físicos, cuando uno lo hacía presencialmente, o llegan en escaneo. Entonces aquí pasan por un robot OCR, que está integrado con un OCR, este es el primer robot, que toma estas imágenes, que son programas médicos, como dije, folio de atención, facturas hospitalarias, boletas, etc., y los pasa a PDF, y desde el PDF se hace el OCR con los datos, primero se escanea, se pasan a PDF, se hace el escaneo de los datos, se sacan los datos del PDF y se incorporan en la plataforma propia de esta empresa de salud previsional. Es decir, se ahorran todo el proceso de digitación. Y una vez que están a eso, se hacen las liquidaciones. Funcionan 24/7, sin intervención humana, se realiza el procesamiento de imágenes de cuentas medias y los ingresan a los sistemas internos de institución. Se ha reducido costo. Aquí se pasó más del 90% de las horas hombres dedicadas a esto, se lo tomaron los robots. ¿Por qué no 100%? Porque, bueno, todos conocemos la letra de los médicos y a veces hay cosas que los robots no son capaces de entender. Entonces, pero más del 90% sí, pero sí que hubo una o dos personas que tuvieron que quedarse para esos casos extremos. Reducción de errores, porque efectivamente la gente cometía errores al digitar, se está todo el día digitando, y un incremento de productividad. La verdad es que la gracia es que los robots funcionan 24/7, no salen a fumar, no los llaman por teléfono, no se distraen, no tienen ninguna de estas
estas distracciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es otro caso de éxito en una empresa en Chile. Y bueno, y esa es la presentación de lo que es RPA. Quedo abierto a responder preguntas. Gracias, Edison, tremenda presentación. Yo creo que a bastante, me incluyo, quedó bastante claro cuáles son los casos de uso, cómo identificar. Yo creo que eso era, por lo menos a mí era la gran duda de cómo identificar un proceso posible a robotizarse. Así que yo creo que estuvo súper, súper completa. Oye, qué buena imagen final. Creo que uno cuando habla de robots se imagina todo Sí. estos personajes Terminator, ¿cachai? La invasión, pero no es así. No, estos son, en estricto rigor, estos son androides. Androides, claro. Sí. Oye, Sí, hay son preguntas androides. por lo que veo en el chat. Hola, ¿cuál? Bueno, están diciendo, muy buena presentación, excelente presentación. Excelente presentación, gracias, dice David. Karina también, excelente presentación. Hola, Franco dice, hola, ¿cuál es el RPA que más recomiendas particularmente? Dice Perfecto. Franco. Mira, te cuento, nosotros, a ver, ¿qué dice? Aquí hay una pregunta que dice, ¿ustedes desarrollaron su propia plataforma RPA o utilizan algunas de las soluciones que mostraste en los cuadrantes de Gartner? Voy a ir al cuadrante para mostrar eso. Mira, nosotros, Varias en preguntas. el caso particular de Orbit Data, nosotros somos partner de UiPath y de Automation Anywhere, que son las dos herramientas que están hoy día mejor posicionadas en el cuadrante. La verdad es que andan muy bien, muy bien. Y en ese caso, efectivamente, nosotros, con respecto a la segunda parte de la pregunta, que si usamos esas plataformas de pago, ¿cómo se comercializa? Nosotros hacemos el desarrollo, podemos vender las licencias, pero también tenemos la modalidad servicio, que efectivamente plantea en la última línea, en donde nosotros lo que podemos hacer es que por un fee mensual o por uso cobramos. O sea, en el fondo es RPA as a service. Entonces, por Claro. ejemplo, voy a volver al ejemplo que lo he repetido varias veces, pero por ejemplo, si alguien dice, oye, el alta de contrato, por ejemplo, de una persona cuando contratamos a una persona nueva. Entonces, también nosotros tenemos una modalidad que te cobro X dólares por cada persona contratada, por cada trámite hecho por el robot. Y eso te incluye el precio de la licencia y todo eso. Nosotros tenemos un modelo de costos que no incluye todo. Eso sería RPA as a service. Pero también puede ser que él diga, no, yo quiero la solución para mí, y en ese caso él compra su licencia y compra su desarrollo y se queda con el software para él y puede hacer más cosas y lo utiliza. Digamos. En el fondo están disponibles todos los sabores. Eso no sé si respondo con eso a tu pregunta, Manuel. Después tenemos otro ejemplo en donde otra pregunta dice, ¿existe algún caso en la industria bancaria? En general tenemos muchos casos de la industria bancaria. Algunos ejemplos que puedo dar. En la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, los bancos tienen que informar todos los días de el valor de la cuota de los fondos mutuos. Y eso significa entrar a una página e ingresarlo en un formulario web, digamos. En un banco, que es cliente nuestro, había una persona que le pagaban horas extra y llegaba todos los días a las 7 de la mañana al banco y estaba entre 7 y 8 y media más o menos ingresando estos datos, porque a las 9 cuando abre el banco estos datos tienen que estar ingresados. Esa persona, bueno, hoy día no recibe esas horas extra, pero está feliz de no tener que estar a las 7 de la mañana en el banco, ¿verdad? Y el robot lo hace en la noche. Ahí efectivamente tenemos ese. Por ejemplo, los salones VIP, cuando uno tiene una tarjeta de crédito y uno va al aeropuerto, los bancos normalmente te dan una tarjeta que te permite pasar al salón VIP. Pero a ti te llega el cobro de la tarjeta. Y al final de mes el banco lo que hace es que te devuelve esa plata y te elimina el cobro. Esa es la forma en cómo normalmente trabajan. ¿Cómo funciona esto? El salón VIP llega a fin de mes y le manda un mensaje, un correo al banco y le dice, oye, estos son todos los que entraron de tu banco. ¿Por qué? Porque el banco te dice, puedes entrar, pero solamente 2 veces al año o 4 veces al año, dependiendo de la tarjeta, te da una cantidad de ingresos por año. Entonces lo que había en el banco era una persona que empezaba a mirar efectivamente cuántas veces habías ingresado en el año y si habías ingresado menos de la cantidad que está permitido según tu plan, te los eliminaba los cobros. Y si no, los dejaba. Bueno, eso hoy día lo hace un robot. Y otro ejemplo que quiero dar, que también es también que es bastante interesante, es cuando en un comercio
hay un fraude con tarjeta de crédito, esa tarjeta hay que bloquearla y hay que bloquearla en todos los sistemas. Bueno, hoy día en un banco, un robot hecho por Big Data hace sus bloqueos de tarjeta, llama al CRM para contactar al cliente con un correo tipo en donde le informa que su tarjeta ha sido bloqueada por fraude, le genera una nueva tarjeta en el sistema de tarjetas y coordina con el cliente fecha y hora para hacérsela llegar. Eso lo hace todo el robot. Todo lo hace el robot. En realidad son varios robots que funcionan encadenados, porque cuando le dice, oye, ya la avisé, el otro robot genera la nueva tarjeta y otro robot hace ¿cómo se llama? El agendamiento. Pero son varios robots, pero que Claro. al final construyen este proceso. Entonces ahí hay varios ejemplos de cosas que se hacen en banco. Después otra pregunta dice Alejandro Tamayo, ¿cómo manejar la gestión de cambio y las culturas de las personas de edad para un proyecto RPA? Básicamente yo diría que a las personas de edad lo que más le cuesta es lo que yo quise plantear en las primeras slides de esta presentación, que en el fondo es cómo trabajar y cómo demostrarles que esto no deja gente sin trabajo, que en el fondo no se van a quedar sin trabajo, que esto va a ser complementario y que los va a ayudar. Una vez que se entiende esto, empieza a ser más fácil. Por eso es importante estos workshops o estos talleres iniciales. Es muy importante, por eso mismo. Si querías agregar algo, César o Claudio, parece, en esta pregunta. No, yo no. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Gustavo Radovic. Dice, al Gatovich. momento de cotizar ustedes el desarrollo e implementación de un RPA X en un proceso, en una empresa, ¿el costo es fijo, llave en mano o bien asociado al porcentaje de mejoras, ahorro horas de recursos humanos, horas de hombre, perdón, esperado? No, es que, Pregunta bueno, ahí Gustavo. tenemos nosotros los distintos sabores, porque efectivamente puede ser un proceso llave en mano, donde digo, oye, mira, esto cuesta el proyecto es tuyo, etcétera, o también te lo puedo cobrar como servicio. Si el servicio en el fondo va a ir asociado a mejora, y ahí está claramente, va muy, muy directo al asunto. Por ejemplo, si yo te digo, cuesta $1 este proyecto, y tú sacas la cuenta, digo, yo aquí tengo una persona que hace esto, esta persona gasta tanta hora en el mes, gana tanto, y sacan la cuenta, oye, esto me sale a mí con personas $1,5, con el robot me sale $1, me conviene por el robot, además el robot no se equivoca, no comete Claro, errores, no se distrae. Entonces, bueno, es muy fácil sacar el asunto, pero están ambos sabores disponibles, está el llave en mano también como servicio. genial. Respuesta para Gustavo. Ahí dice, hay otra acá que tenemos de... Jorge Muchas Pierini. gracias, dice Gustavo. Jorge Pierini dice, en una de las diapositivas se menciona el ciclo del desarrollo y puesta en producción de un robot. Hay procesos que no admiten testing, pues se requiere trabajar directamente sobre el sitio web productivo. ¿Cómo proceden en esos casos? A ver, pasa mucho con los robots, que efectivamente, entre comillas, tenemos que probar en producción. Esta es la principal pelea que tenemos con las áreas de informática que a veces no nos quieren por esto. Pero pasa mucho. Normalmente nosotros en la parte el testing y este despliegue, normalmente en esos casos lo que hacemos es una operación controlada, que es como una variante de la metodología para los casos que menciona Jorge. Entonces, la operación controlada lo que va haciendo es que el robot va ejecutando, entre comillas, un paso a paso, acompañado por la persona que hacía el proceso antes del robot. Entre comillas, es como un paralelo. Y va la persona que hacía el proceso, va junto con el robot, va mirando lo que va haciendo y va viendo que efectivamente avanzó, estamos ok, avanzó, estamos ok, pero eso en producción. Y si hay cualquier problema, la persona está ahí y puede corregirlo y devuelve el robot para que se hagan las correcciones. Entonces, eso le llamamos operación controlada. Pero efectivamente, Jorge, eso pasa bastante. Por ejemplo, en este mismo que te comentaba yo de la CMF, que teníamos que dar de alta los valores cuotas de los fondos mutuos, estábamos conectados a un sitio web de un regulador, no teníamos un ambiente de desarrollo con ese sitio. Entonces, ahí tuvimos que hacerlo de esa manera. Entonces, íbamos dando los valores y la persona estaba ahí al lado del robot. Al lado Genial. es una forma de decir, para que se entienda, en realidad, no necesariamente físicamente al lado, pero se entiende con paralelo. Jorge Pirini dice, gracias Edison, muy claro.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? A ver, a ¿Cuál lo es mejor, mira, hay una pregunta que hace Javier que yo creo que es importante también en el caso por los roles. A ver, aquí hay dos roles fundamentales en el tema de la metodología RPA. Están los business analysts, que normalmente son, en nuestro caso, ingenieros industriales que entienden el proceso de negocio, y están los desarrolladores, que son ingenieros informáticos que hacen el desarrollo del robot. Son esos los dos roles que nosotros tenemos. Unos que son los analistas de negocio y los otros que son los analistas programadores. Los analistas de negocios son los que hacen el estudio de factibilidad, levantan el proceso, que después se lo pasan a los programadores para que lo ejecuten, y es el analista de negocio el que hace la prueba junto con el usuario. Ok. Javier Cane. Perfecto. Ahí dice Alejandro Tamayo. ¿Qué procesos? Ah, no, primero está el de Franco también, que pregunta, ¿cuál es el CRM que mejor se adapta a los RPA? La verdad es que, por ejemplo, las herramientas que te comentaba yo, las dos, UiPath y Automation Anywhere, tienen conectores nativos con los CRM estándar. Y nosotros hemos integrado con éxito Salesforce y también hemos integrado con éxito el CRM de SAP. SAP y Salesforce. Sí, eso por lo menos nosotros tenemos experiencia en integrarlos y andan bien, sin problema. Perfecto. Y Alejandro dice, ¿qué procesos intervenir primero en una compañía con esta tecnología? Por ejemplo, iniciar con el proceso de facturación o cuál sería el indicado La verdad es que depende mucho. de Mira, yo diría de que la en general priorización son que áreas de tenga la negocio, áreas empresa, de pero administración, finanzas, claro. recursos humanos son las que normalmente es donde primero se le ve el valor. Puede ser facturación uno de esos. Pero yo lo que haría sería, si el área proceso de facturación, que cae normalmente en un área de administración y finanzas, es tener este workshop, hacer este brainstorming de identificación de procesos y ahí ver si efectivamente es el más indicado. Pero son buenas áreas para partir, administración, finanzas y recursos humanos. Perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, por acá voy a dejar el LinkedIn de Orbis acá en el chat para que puedan estar al tanto de todo lo que están haciendo, todo lo que están innovando también. Ahora, bueno, sabemos que se están expandiendo a Perú, Así es. eh, así que felicitaciones por esa expansión, expansión, perdón. Eh, ahí está el LinkedIn de Orbis Data y voy a dejar el de Edison también. Edison, acá está. Sí, Mauricio, es una pregunta. Efectivamente, ahí se digitalizan los datos, Mauricio, se van digitalizando los datos y después los robots, como se integran nativamente con herramientas de OCR, esos documentos digitalizados son leídos por estos OCR y procesados por los robots. Perfecto. Perfecto. Oye, excelente presentación de Edison, muy claro. Así que bueno, para ya ir concluyendo, a ver si tienen alguna última pregunta. Yo tenía una, quería preguntar acerca de, bueno, si tenían experiencia, por ejemplo, trabajando dentro del área de la educación o de la EdTech, por ejemplo, aprovechando que está acá, saber si es que, bueno, qué procesos se pueden automatizar o qué se te ocurre a ti que en esa área a lo mejor se puede Sí, sacar provecho de la robotización y la automatización. sí. Mira, en la parte de educación, yo por lo menos hasta el momento lo que hemos visto dos puntos que son bastante factibles de implementar. Y uno tiene que ver, aparte de las áreas que son transversales que tienen todo el mundo, que son administración, finanzas, recursos humanos, etcétera, digamos, pero que son más específicos de la parte educación. Uno es toda la parte que es de matrícula, toda la parte porque ahí hay mucho proceso de acreditación, digamos. Entonces, toda esa parte de matrícula es un punto importante de automatizar. Y después, toda la parte en instituciones probablemente un poco más grandes, que es de mallas académicas, toma de ramos y ese tipo de cosas. Que hay bastantes procesos back office que Ah, perfecto. Claro. O también podría ser, por ejemplo, se me ocurre, corrígeme, una revisión, por ejemplo, de quiz automatizado, por ejemplo. pues sí, perfectamente podría hacerse. Sí. Ok,
de alguna manera los quiz está como definido cuál es la respuesta correcta, entonces Claro. es siempre una en el fondo, o pueden ser una o dos, pero yo creo que ahí también, Claro, y eso ahí es una ahora, manera, si efectivamente eso en un quiz puede ser, el RPA sirve y funciona, pero a lo mejor te funciona mejor un pequeño programita, digamos, ¿no? Pero no sé, pero habría que verlo, claro, ¿no? Habría que ver cuántos claro, quiz se hacen también, pero sí podría ser un buen candidato a evaluar. perfecto. Y Mira, ahí una última una pregunta, última ¿qué pregunta tecnología dice, sigue luego de implementar RPA? ¿Qué tecnología se complementa y cuál es la evolución de esta tecnología? ¿Para dónde vamos? Ya, voy a hablar un poquito de futuro que yo creo que es interesante. A ver, eso, hoy día las mismas herramientas UI Automation Anywhere tienen sus módulos de inteligencia artificial. Personalmente creo que le falta evolucionar un poquito, pero la inteligencia artificial complementada con RPA para efectos de poder hacer algún análisis y poder tener poder lograr que la tercera pata de los sistemas o los procesos que nosotros queríamos implementar, que eran repito, que no sean, que sean repetibles, que sean de alto volumen y que sean estáticos, que no tengan cambio, esa parte de los cambios, con la inteligencia artificial podríamos adaptarnos a algunos cambios y eso abriría el abanico para poder automatizar muchos más procesos. Ese es como el paso natural de esto y cómo se debería complementar. genial. Comparte la grabación, por favor. Sí, como les dije, va a quedar grabada, se la vamos a enviar igual a su correo a todos los que se registraron a esta masterclass. Va a estar en nuestro canal de YouTube y dejarlos invitados, muchachos, a nuestro Discord y Telegram. Nosotros en Scalab Academy tenemos todos los martes tenemos este tipo de masterclass orientada al mundo de la tecnología, bueno, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en el fondo, y los jueves de marketing digital, ¿ya? Así que los voy a dejar invitados al Discord y a nuestro Telegram, porque por ahí estamos anunciando todos estos eventos. Y adicionalmente, una vez al mes estamos lanzando un curso gratis de un lenguaje de programación específico. En marzo empezamos con desarrollo web, tuvimos cerca de 3.200 usuarios registrados al curso. En abril, perdón, en marzo, sí, en abril tuvimos el de JavaScript Fundamentals, así que los dejo invitados porque el próximo mes se viene uno de Git con GitHub. Así que invito a que sigan en Discord y en Telegram para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Bueno, también dejé el LinkedIn de Orbis Data para los que quieren tener más información o más detalle. Bueno, ahí está el contacto de Orbis Data. Y agradecer obviamente a toda la audiencia que se conectó, estuvo súper interactiva, hartas preguntas, harto interés, así que genial. Bueno, y felicitar también a nuestro super speaker acá, Edison, súper clara la presentación eh, derribamos el mito de que la gente se va a quedar sin trabajo sin estos procesos de automatización. Así que perfecto con eso. Y bueno, dejarlos invitados, obviamente, para el próximo martes a la próxima masterclass que tenemos. Espero que a Edison también lo tengamos en otras masterclass futuras. Hay muchos temas que podemos conversar, hay muchas áreas que faltan por descubrir que la gente de alguna manera... Bueno, la iniciativa de este programa, de esta masterclass, es justamente disminuir esa gran brecha digital que existe, sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? Porque hay varios temas en la industria que aún están inconclusos o no está 100% claro. Entonces, justamente con esto ayudamos a disminuir esa brecha. Así que muchas gracias a todos, Claudio, Edison, un Muchas gracias, gusto. César. Muchas Será gracias, hasta Escalar. el próximo martes. Así que eso, escaladores, un gusto, que estén bien. Muchas gracias a todos. Bye, chao. Que estén muy bien. Chao, chao.